Muchas gracias, Judá. La Franja de Gaza continúa recibiendo los primeros autobuses con prisioneros palestinos retenidos por Israel. Allí tienen las imágenes y fíjense también la algarabía, la multitud, la emoción, todo esto va pasando en un clima donde antes hablábamos y les decíamos el reencuentro toma un rol fundamental. En página de Telesur ustedes van a ir teniendo detalles, van a poder ver también no solo nuestra señal en vivo, van a ver que arriba en rojo aparece la flechita en vivo y luego de eso van a tener otras informaciones y van a ver si son presos de Ofer, si son de Ketziot, si esto se da en Egipto, en qué lugar de la Franja de Gaza se da. Por lo pronto ahora la información que tengo es más general y allí la tienen ustedes en pantalla. Sabemos que la resistencia palestina Hamas trabaja arduamente inclusive para incorporar otros nombres a la lista de liberados. Estamos hablando de que Israel tiene un número estimado de 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua. Algunos han vuelto a casa, otros todavía falta que regresen. También hay 1.718 reos de la Franja de Gaza detenidos después del 7 de octubre del 2023. A esta hora la cantidad de información con listas, con nombres, con sonrisas, con familias que esperan son numerosas. Los presos palestinos a ser liberados son 107 presos de la prisión de Ofer, les decía, al oeste de la ciudad de Ramallah, y 143 de la cárcel de Ketziot, en el Negev. Ellos van a ser trasladados a la Franja de Gaza y luego a Egipto. Toda esta información la tienen en el portal de Telesur, www.telesurtv.net. Hay, según el gobierno palestino, a través de sus redes sociales, más de 7.000 empleados gubernamentales participando en estos preparativos para recibir a lo que llamaron heroicos prisioneros liberados de las cárceles israelíes como parte de este acuerdo de alto al fuego. Cuando vayan a ver información en redes sociales, Hamas también tienen. Cisjordania ahora en pantalla, confírmeme, ¿es correcto? De acuerdo, esto es Cisjordania entonces. Miren cómo se suceden las imágenes. Cuando decimos Franja de Gaza hay varias ciudades y simultáneamente en esos espacios geográficos se va dando la información, los autobuses son muchos, hablamos de 2.000 personas. Entonces, de acuerdo a la ciudad, les vamos mostrando un poquito más. El gobierno palestino ha dicho, este gobierno afirma que recibir a los prisioneros es un deber nacional y moral. Y estos preparativos concuerdan con el mensaje de lealtad y agradecimiento por sus sacrificios. Autobuses de la Cruz Roja se han reunido en los distintos espacios para el traslado de los prisioneros liberados, pero también ustedes van a ver que hay otros autobuses y otros camiones con ingreso de ayuda humanitaria en algunos de los espacios. Entonces, son varios hechos noticiosos que trascienden a este abrazo. Miren este hombre que abraza a su familiar, la vuelta, la alegría de saber que sigue vivo, que está en pie. Miren este momento donde las oraciones, los rezos se confunden con las emociones aquí presentes. Y así, cada ratico, miren los niños que están aquí atrás esperando saludar, pero también hay alguien de la familia y alguien que va a volver a casa. Así que tengan en cuenta que es muy importante. Nosotros dijimos que esto es Cisjordania. ¿Por qué es importante precisar la ciudad? Porque a pesar de este proceso y a pesar de que rige un alto al fuego, los ataques de Israel continuaron en Cisjordania. Han allanado domicilios de varios presos cuya liberación estaba previsto. ¿Y quién hace esto? Israel, la máquina genocida de Israel. También hay que decir a esta hora que han lanzado redadas. Cuando tengamos imágenes de estos lugares que voy a mencionar, estamos monitoreando y chequeando. Han lanzado una campaña de redadas y de arrestos en las localidades palestinas de Nablus, Cabatilla y Der Istilla en Salfit. Entonces, en todos esos espacios van a haber multitudes esperando a los suyos, pero tienen esta previa, que esas personas que han estado presos por años, encima, en el momento de volver a casa, sus familiares les cuentan que esas casas han sido allanadas.
Esto es para que tengan una dimensión de los hechos y no se queden solamente con la imagen y no se queden solamente con lo que le muestra la prensa occidental. Miren estos trabajadores de la Cruz Roja asistiendo a este hombre. Miren otro hombre en silla de ruedas. A medida que van bajando cada uno de estos rostros, cada una de estas manos, de estos abrazos, de estos ojos buscando a los familiares, es una historia. Esa historia está cargada de dolor, está cargada de resistencia, está cargada de episodios violentos. No es solo el que ha estado preso, es la familia que lo ha esperado, que también ha sido echada abajo en su moral, porque día tras día la han hostigado, la han agredido. No solo tenían que correr contra las bombas para salvar sus vidas, sino también mientras trataban de ocuparse de los suyos, era caminar, buscar, preguntar para obtener información de su gente. Así entonces van teniendo la información. En este momento, me avisa producción, tienen Franja de Gaza y Cisjordania en las imágenes. Allí van corriendo los hechos. Desde aquí nosotros sumando expectativa. ¿Están viendo los cables y están viendo esas manos en este autobús? ¿Ven eso? ¿Pueden ampliar, director, sobre esa imagen que muestra la dureza y la realidad? Miren esas manos, entre los cables como se puede, hay que tratar de distinguir al ser querido. El esfuerzo es enorme, están tratando de divisar a los suyos, pero en este caso cada uno que regresa a tierra palestina es un hermano. Entonces cada uno de ellos también representa una esperanza y si se ve un vecino, se ve un amigo, se ve un familiar, todos hacen parte de la gran familia palestina. Miren cómo entre todos levantan a este hombre para que se dé el abrazo con ese hombre que está regresando a la casa. ¿Lo ven? Es así de emocionante, hay que concentrarse, hay que tratar de ponerse en espacio, en tiempo, de lo que implica este hecho que es histórico y que usted lo está viendo en pantalla de Telesur. Del otro lado, la expectativa. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué es lo que están mirando todos ahí al costado de la camioneta de la Cruz Roja? Bueno, el autobús y ver si baja la persona que a lo mejor tiene 15, 18 años en prisión. Así se dice fácil, pero una vida se ha ido tras el horror sionista. Así entonces voy a ir sumando también desde aquí, cuando tengamos al analista vamos a ir incorporando otras visiones, otros puntos de vista, otros pronunciamientos. Porque a esta hora, estas imágenes nadie se las quiere perder. Daniel Lobato es nuestro invitado y vamos a ir sumando también voces, así como lo hemos hecho desde toda esta madrugada hora latinoamericana. Hablamos de 2.000 personas aproximadamente y son esperados por el pueblo palestino así, con estas ansias. Daniel, ¿estás con nosotros? Aquí estoy contigo, Marcela, con el equipo de Telesur y con la audiencia. Muchas gracias. Estás viendo entonces las imágenes y este caminar como se puede, cansinos de los autobuses, porque hay que hacerse espacio y ahora estas personas también buscan su espacio al regresar a la tierra. Claro que no todos regresan con alegría, Daniel, porque a veces haber salvado la vida es volver a una casa completamente destruida por las bombas y estar todavía bajo acecho. Daniel. Hemos regresado, sí, en cierta forma hemos regresado al 8 de octubre de 2023, cuando la resistencia lo primero que puso encima de la mesa antes de que se diera inicio a este gigantesco genocidio, exterminio y devastación, puso encima de la mesa un plan de plazos para intercambiar prisioneros de guerra israelíes por rehenes palestinos en las mazmorras israelíes. Eso es lo que se logró en noviembre de 2023 durante unos días. Eso es lo que se logró a principios de este año, cuando Donald Trump forzó a Netanyahu a que de nuevo volviese a la mesa de negociación con la resistencia palestina. Y eso es lo que de nuevo vemos a un Donald Trump y un Netanyahu arrastrados de nuevo a la mesa de negociación con la resistencia palestina, haciendo aquello que planteó la resistencia palestina desde el primer día, que es este intercambio por masivos prisioneros en las mazmorras israelíes palestinos. Entonces, entre medias, lo que ha habido
ha sido 2 años de gigantesca devastación, exterminio y genocidio, catalogado así por la Corte Internacional de Justicia, por relatores de la ONU, especialistas, distintas organizaciones mundiales y académicos, y entre medias ha quedado expuesta la naturaleza real del régimen israelí y por tanto se ha logrado por parte de la resistencia palestina otro nuevo objetivo, a pesar del gigantesco coste que ha conllevado, pero ese objetivo ha sido de que internacionalmente el régimen israelí pierda su rol fraudulento de presunta víctima perpetua y acabe adquiriendo su rol real, de su naturaleza real de régimen genocida, de limpieza étnica, etcétera, ¿no? Y eso ya va a ser indeleble, eso es un rol, una caracterización que no va a poder perder el régimen israelí, que durante décadas, gracias a la propaganda, había logrado ese rol de víctima y ahora no lo va a poder desembarazarse de él porque están los restos humeantes del gigantesco Hiroshima, Auschwitz, gueto de Varsovia, que es Gaza en estos momentos, y esos restos humeantes con los cadáveres de quizá no esos 67.000 que solo ha podido computar las fuentes de salud de Gaza, sino como dicen organizaciones internacionales, probablemente cientos de miles, entre muertes directas e indirectas, cuerpos vaporizados por bombas de 1.000 kilos y que no han podido ser ni siquiera encontrados sus restos. Entonces, veremos cómo esos restos humeantes de ese gueto, de ese campo de exterminio, siguen minando y descomponiendo internacionalmente a ese régimen. Y eso es otro de los grandes logros, a pesar del gigantesco coste, por supuesto, que ha tenido para el pueblo palestino, ¿no? Tú hablas de logros y resulta que ahora, una vez que está este resultado de este alto al fuego, que es sostenido con alfileres, pero que genera estos resultados y estos abrazos, a la hora de hablar de los logros, ayer bajó Trump y dijo, la guerra en Gaza está terminada, yo lo hice. Habló Netanyahu y dice, volveremos a hacer la tierra soñada, yo lo hice. Y ¿cuántas voces hay una vez que se da el resultado? ¿Y cuántos atribuyéndose la victoria? Y la pregunta que viene es, ¿y por qué hacen eso, Daniel? ¿Por qué inclusive la tergiversación o la manipulación? ¿Porque hay un resultado final que hay que sacar un rédito político? ¿O cuál es la situación que te parece que se da de fondo? Bueno, lo que estamos presenciando hoy es completamente repugnante. La escena en el Parlamento colonial israelí, la llamada Knesset, con un Donald Trump allí asistiendo y todo el mundo felicitándose, es justamente la escena inversa a lo que debería ser un tribunal. Hubieran todos estos genocidas, el propio Donald Trump y antes también el anterior presidente eh, demócrata, que entre ellos han otorgado más de 6 bombas atómicas de Hiroshima en munición convencional para que el mero ejecutor, que es Netanyahu, no es más que un ejecutor, los directores han sido Estados Unidos, pues haya perpetrado esta gigantesca carnicería, ¿no? Y es completamente la escena inversa a la que deberíamos estar viendo la humanidad en el planeta, de todos ellos sentados en una corte internacional siendo juzgados por crímenes de guerra. Por supuesto, no hay que pensar que eso no vaya a ocurrir y deseamos que eso ocurra por el bien de toda la humanidad. Entonces, los fracasos han sido gigantescos por parte de Estados Unidos y del régimen israelí. Recordemos que el día 8 de octubre Netanyahu declaró dos objetivos públicos, que era hacer desaparecer a la resistencia palestina, lo que él llama Hamas, que son distintas facciones, pero bueno, lideradas por Hamas, hacer desaparecer a la resistencia palestina y rescatar a los prisioneros israelíes por la fuerza de manos de la resistencia palestina. Bueno, no ha logrado ni uno ni otro. Jamás sigue presente en las vidas y en el apoyo de toda la población palestina, y después de 2 años de ocupación, de arrasar el gueto de Gaza, no han logrado encontrar, con toda su sofisticación tecnológica y militar, no han logrado encontrar a esos prisioneros de guerra israelíes vivos en manos
de la resistencia, incluso pudiendo haber explorado los túneles que no han hecho, no se han atrevido. Por tanto, solamente han logrado asesinar a más prisioneros, ¿no? Que podrían haber rescatado con vida en este intercambio. Entonces, es un gigantesco fracaso. Otro gigantesco fracaso es, por fin, ese otro objetivo no declarado al principio, pero posteriormente, con los meses y los años, ya declarado, que era el primordial, que los palestinos sean expulsados de Palestina y que más de 2 millones de palestinos fueran expulsados de la Franja de Gaza, porque ese es el objetivo primordial, que la población nativa palestina sea rebajada a niveles inferiores a la población colona israelí, porque ese es el gran problema fundamental en estos momentos de sostenimiento de la colonia israelí en Palestina, que su demografía es muy inferior a la nativa palestina. Y por tanto, una vez declarado ese gran objetivo por distintos líderes políticos israelíes y por el propio Donald Trump, recordemos, los palestinos deberán irse a algún lado y construiremos una riviera, pues ahí tenemos que los palestinos han aguantado a los 3 jinetes del apocalipsis, de las bombas, del hambre medieval y de las enfermedades medievales, y ahí siguen bajo sus escombros, renunciando, negando que se van a marchar a ningún lado que no sea estar en su tierra, ¿no? Por tanto, esa acumulación de gigantescos fracasos la han tenido que revestir a su vez de una gigantesca propaganda, ¿no? Y en esa propaganda, lo que hemos dicho, ese espectáculo repugnante en el Parlamento israelí, ese gran ruido de los altavoces mediáticos occidentales que reproducen acríticamente todo lo que Israel y Estados Unidos les tengan que decir, pero, por ejemplo, hay auténticas obscenidades en este acuerdo que la resistencia ha aceptado comenzar a negociar, no que haya aceptado todos sus puntos. Por supuesto, la resistencia palestina no se va a desarmar, por supuesto, no va a aceptar que los palestinos se marchen de Palestina y, por supuesto, no van a aceptar una administración colonial, mucho menos dirigida por un Tony Blair, y eso, como han dicho especialistas internacionales y la ONU, es simplemente una prolongación de una ocupación y una negación al derecho a autodeterminación del pueblo palestino. Por tanto, todo ese cúmulo de ilegalidades en los propios puntos que Donald Trump planteaba, como por ejemplo el reconocimiento de que tienen niños palestinos secuestrados. El quinto punto de Donald Trump ahora reconoce que tras la liberación de los israelíes en manos de la resistencia palestina, ellos van a liberar 250 prisioneros con cadena perpetua, 1.700 rehenes capturados de Gaza, incluyendo mujeres y niños. Es decir, el propio Estados Unidos e Israel están reconociendo que tienen niños secuestrados y nadie en el planeta se ha escandalizado. El punto quinto de los 20 puntos de Donald Trump. Nadie se ha escandalizado y digamos que el ruido de la propaganda continúa, como tú bien has dicho, pero intentando encubrir un gigantesco fracaso que en todo caso en las próximas semanas, y acabo ya, van a chocar las líneas rojas de unos y otros. Esas líneas rojas que he dicho de la resistencia palestina, por supuesto, Netanyahu también tiene líneas rojas, no va a sacar su ejército del gueto del campo de exterminio de Gaza y de pronto, como si su Estado fuese a ser rehabilitado en una normalidad internacional con los restos humeantes del campo de exterminio de Auschwitz al lado, como si el régimen nazi hubiera sido rehabilitado hasta hoy, ¿no? Durante las décadas siguientes. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. No debemos caer en la rehabilitación, en la normalización de un régimen genocida. Así ha sido definido por todos los especialistas. Incluso Gustavo Petro, pidió un ejército para combatir a Israel y liberar Palestina. Hoy Petro, lamentablemente, no puede caer en la contradicción de decir que va a recoger con todo el amor de Colombia a un colono reservista del ejército genocida israelí que tiene doble nacionalidad colombiana y que le va a acoger con amor. Lo que tiene que acogerle es enjuiciándole y no hacer una declaración de ese tipo. Tenemos que estar centrados en el vocabulario, como muy bien habéis hecho en la noticia, centrados en el vocabulario de que es un régimen genocida y los regímenes genocidas solo debemos luchar para que sean desmantelados y desaparezcan de la faz de la tierra.
Daniel, un gran saludo. Muchas gracias por este tiempo. Mientras tanto, las imágenes, como ustedes ven en pantalla, Daniel también, porque las está viendo. Miren este muchacho que llega con una pierna lastimada, va saltando, siendo abrazado y recibido por su gente. Imágenes que conmueven, imágenes que nos llegan, imágenes que respetamos, así como todas las posturas sobre el tema. Este es el momento de plantear lo que viene para el pueblo palestino.